Como les decía, pues vamos a hablar sobre los buses del sistema. En este caso, pues vamos a encontrar múltiples definiciones para buses del sistema, tanto en la red como en diferentes libros. Un bus del sistema, en este caso, pues podríamos considerarlo como uno de los mecanismos más comunes para, en este caso, efectuar la comunicación entre los diferentes dispositivos de una computadora, ¿verdad? Prácticamente podríamos decir también que físicamente son considerados conductores por donde van a viajar las señales eléctricas. Entre algunos ejemplos, pues podemos ver en este caso los buses de comunicación entre lo que es la memoria RAM y el procesador, o si queremos verlos mucho más visuales o en un tamaño mucho mayor, pues en este caso los buses de comunicación entre la tarjeta madre y los, los discos duros o las unidades, por ejemplo, de DVD, CD, por ejemplo. Los encaminamientos en este caso que podemos ver nosotros dentro de la tarjeta madre, pues podemos considerarlo también eh, los medios que se utilizan para comunicarse entre los diferentes elementos o dispositivos. Y ahí, de cierta manera, lo que va a estar pasando es que vamos a estar enviando bits o bytes, en este caso, de información. Normalmente vamos a encontrar diferentes tipos de buses. Todo dependerá también de los elementos y las características que estos tengan cuando estén trabajando en conjuntos. Normalmente también podemos encontrar que existen en este caso un número de líneas o en este caso una cantidad de líneas de bus dependiendo en este caso de los dispositivos también. A medida que ha pasado el tiempo, pues se ha incrementado en este caso las velocidades de transferencia y esto es gracias a los métodos que se han utilizado para lo que es la transferencia de información o el envío de bits, en este caso por estos conductores. Entonces, a la larga, pues han buscado la manera de ampliar la velocidad en función de mejoras de los dispositivos o en reducción del tamaño como tal. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se recordarán de los buses tipo IDE que existían anteriormente, son los predecesores a lo que son los buses SATA. Tenían un tamaño entre 40 y 50 centímetros más o menos y tenían un número de canales. Ese tamaño al final de cuentas increíblemente hacía que se perdiera el tiempo en cuanto a la transferencia de información y aumentaba en este caso el retardo, podríamos decirlo. Entonces, una de las incorporaciones nuevas fue la reducción del tamaño de los buses y también la mejora en cuanto a su capacidad. Eso hizo que aumentara en la medida de lo posible un grado aceptable en este caso en cuanto a la reducción de los tiempos en cuanto al envío de la información. Ahora, ¿por qué todo tiene que ir cambiando? Recuérdense ustedes que yo les he mencionado en su momento que debe haber un equilibrio entre los diferentes dispositivos. Y en este caso, dígase procesador, memoria, disco duro. Siempre hemos hablado de un equilibrio entre estos, pero también tiene mucho que ver en este caso los buses de transferencia de información. Aquí pues les coloco algunos esquemas específicos, tanto lógicos como algunos elementos físicos y los buses que los comunican. Resulta que podemos encontrar nosotros diferentes grupos, en este caso de buses. Vamos a encontrar los buses de datos, los buses de direcciones y los buses de control. Cada uno de ellos pues tiene diferentes tareas o diferentes actividades relacionadas con el procesado. Si ustedes ven la imagen que les estoy colocando ahí, pues ahí está el bus del sistema propiamente. Y dentro de los elementos que están conectados al bus del sistema está el procesador, la memoria, está lo que son los puertos de entrada y salida por medio de lo que era la controladora DMA. Yo creo que en la clase anterior les mencioné esto de los accesos directos a memoria por medio de las controladoras. Pero resulta que
ya viéndolo como un esquema mucho más específico, vamos a encontrar nosotros que hay un bus para los datos, un bus que maneja las direcciones de los diferentes procedimientos, en este caso que vamos a estar realizando las tareas, y un bus de control. El bus de datos como tal, en este caso, pues, valga la redundancia, permite la transferencia de datos. Y estos datos pueden ser, en este caso, con entre 8, 16 y 32 o más líneas en este caso, lo cual nos indica cuántos datos podemos transferir al mismo tiempo. Entonces, imagínense ustedes, en computadoras viejitas, pues se manejaba 8, 16, ahora pues estamos manejando 32, 64, un poquito más, pero ya no estamos atados a las líneas o los canales en este caso de comunicación. Como les mencionaba anteriormente, el bus IDE pues estaba limitado, tenía una limitante. Vino, vino su contraparte, en este caso el bus SATA, que vino a incrementar las velocidades de transferencia. Podría duplicar o triplicar la velocidad de la anterior, y eso ayudó muchísimo a la mejora en cuanto a los procedimientos y en este caso a la transferencia de datos, direcciones y también el control como tal dentro de la información que maneja el procesador. Aquí nos mencionan algo importante: un bus se caracteriza por la cantidad de información que se transmiten en forma simultánea. Es lo que les estaba diciendo. O sea, el bus de datos puede enviar 8, 16, 32, 64 o más líneas, ¿verdad? En este caso, pues lo que nos va a indicar, como les decía, es lo del número de datos que podemos transferir al mismo tiempo. Un ejemplo así sencillo, si un bus es de 8 líneas, ¿verdad? Y las instrucciones son de 16 bits, pues el sistema va a tener que acceder 2 veces a memoria para poder leer esa instrucción, porque no puede enviar los 16, sino que tiene que mandar esas instrucciones en 2 partes de 8. Entonces, ¿eso qué provoca? Que se utilice el doble del tiempo si utilizáramos uno de 16, por ejemplo. Entonces, ahí ya tenemos que ir viendo esa relación. Entonces, ahí pues a eso pues lo podemos considerar o podemos utilizar en este caso el término ancho, ¿verdad? Que se utiliza prácticamente para designar el número de bits que un bus puede transmitir simultáneamente. Entonces es lo que nosotros manejamos como término de ancho, o el ancho de banda que le decimos a veces también. Solo que a veces realmente no es directamente sería el ancho de banda, sino que es el ancho de acuerdo al número de caminos o conductos, en este caso, que maneje nuestro bus. También otros aspectos que debemos utilizar es que la velocidad del bus está definida a través de su frecuencia. Ahí esta frecuencia va a estar expresada en Hertz, ¿verdad? Y también tiene mucho que ver en este caso con la parte de los ciclos que están en función del reloj del sistema. Entonces, por lo tanto, es posible que nosotros podamos calcular la velocidad de transferencia máxima de un bus, ¿verdad? Y esto va a depender de la cantidad de datos que puede transportar por unidad de tiempo y multiplicarlo por su ancho o por la frecuencia que tiene. Ya vimos que el ancho, en pocas palabras, pues no es más que la cantidad, en este caso, de caminos o caminamientos o líneas, en este caso de comunicación, que pueda tener el bus. Entonces, aquí está lo que les estaba mencionando hace un momento: el bus de datos, direcciones y control. Estábamos hablando del bus de datos. ¿Qué pasa con el bus de direcciones? En pocas palabras, el bus de direcciones lo que va a permitir es enviar la dirección a la cual se requiere hacer referencia, en este caso para una lectura o escritura. Y ahí pues van a estar asignados la unidad de control, que es la encargada directamente de estar, en este caso, verificando lo que es las posiciones de las ubicaciones dentro de acuerdo a las direcciones de memoria. Ahora, la unidad de control, en este caso, pues se va a quitar un poquito, se va a desprender un poco de esa tarea cuando viene y se introduce la unidad de acceso a memoria, o en este caso la controladora de acceso a memoria.
Porque la controladora de acceso a memoria lo que va a hacer es que va a guardar todas las direcciones de los diferentes los datos o instrucciones que se estén manejando por medio de los dispositivos de entrada y salida, y la unidad de control ya solo va a llevar un control de conteo de acuerdo a las transacciones que se puedan estar realizando, y eso en conjunto con la unidad aritmética lógica. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la transferencia de 8 líneas. Entonces imagínense, si nuestro bus es de 8 líneas, por ejemplo, las combinaciones posibles para identificar una dirección irían desde la posición 00000000, es decir, 8 ceros, al 111, es decir, a la cantidad de 8 unos. Eso es, en este caso, las diferentes o posibles, en este caso, combinaciones que podríamos utilizar, o el rango que podríamos utilizar para las direcciones de 8 líneas, que prácticamente vendrían a representarnos un total de aproximadamente 256 combinaciones posibles, ¿verdad? Y esto va a estar a razón del ancho del bus que se esté manejando. Entonces, ese ancho de bus pues nos va a representar prácticamente la cantidad de direcciones de memoria a la que podemos hacer referencia. Dentro de las direcciones posibles en general, hablando ya del sistema propiamente, ¿verdad? No va a estar utilizando o no va a usar todas en su momento. Si se dan cuenta, el rango que va a manejar es bastante amplio, por lo tanto, a la hora de la asignación de memoria también eso debemos tomarlo en cuenta. Normalmente ese tipo, la información se guarda en este caso aleatoriamente también en memoria, entonces va a estar asignando una dirección en función del rango. Ahora, otro elemento más que podemos considerar es el bus de control. Lo que va a hacer el bus de control, en pocas palabras, es que nos va a ayudar a la administración o el control, valga la redundancia, del uso del bus, en este caso del bus de datos y el bus de direcciones. Prácticamente este se va a encargar de transmitir órdenes y señales en función del tiempo también, ¿verdad? Entonces eso debemos tomarlo en cuenta. Entonces este bus pues se va a encargar prácticamente de organizar tanto las direcciones como la información que se esté transmitiendo entre los diferentes elementos. Existen diferentes órdenes que podríamos nosotros considerar. El bus de control, por ejemplo, puede iniciar un proceso, puede en este caso asignar la opción o el trabajo de escritura en memoria, la parte de lectura en memoria, escritura y lectura entre los dispositivos de entrada y salida. Puede tener también la actividad de transferencia reconocida. Esto lo utiliza mucho cuando envía información en cuanto a las direcciones de memoria a la controladora de acceso directo. Puede venir y realizar tareas de petición del bus, es decir, liberar el bus para el paso de alguna actividad o dato específico. Lo que les decía, las peticiones de interrupción, puede reconocer una interrupción de acuerdo al tipo, por ráfaga, por robo de ciclo, por un DMA transparente, por ejemplo. Llevar el control de las señales de reloj o los ciclos de reloj. Y esas son algunas de las tareas que puede realizar, en este caso, el bus de control por medio de la unidad de control que tiene el procesador como tal. Veamos qué más tenemos aquí. Pues aquí tenemos una pequeña imagen que nos muestra los diferentes buses. Está el bus de dirección, bus de datos y está la unidad de control. Entonces, si ustedes pueden ver, pues esto nos esquematiza fácilmente las direcciones o los caminamientos que podrían seguir de acuerdo al tipo de bus con el que se esté trabajando. Aquí hay otra, hay una clasificación, en este caso, a los tipos de buses, y también podríamos considerar que hay una jerarquía dentro de los buses, ¿verdad? Y esa jerarquía lo que va a hacer es que va a ayudar a mejorar el rendimiento del uso del bus como tal. Entonces, prácticamente esa jerarquía pues permite también
una mejor administración de la información y un mejor control de acuerdo al tipo de acceso que vayamos a tener. El bus interno, por ejemplo, hablando de uno de ellos, o el bus del sistema, ¿verdad? Aquí nos mencionan que también se le conoce como bus frontal o FSB. Permite procesar, o en este caso, permite al procesador comunicarse con la memoria. Es lo que les estaba hablando hace un ratito. Y eso era con el esquema anterior. Era un esquema sencillo. Ahí tengo el bus del sistema y ese bus del sistema permite la comunicación prácticamente de estos elementos. Podríamos decir que es uno de los buses principales. Prácticamente permite la interacción entre el procesador y memoria y así como también el acceso directo a memoria por parte de los dispositivos de entrada y salida. Podemos encontrar también esquemas bastante específicos en este caso que nos permitan poder establecer esa jerarquía del bus, por ejemplo, el procesador o la comunicación que hay del procesador con la parte de la memoria caché, la comunicación que puede haber con la interfaz para el bus local, la comunicación del bus local, por ejemplo, con una controladora DMA o de gráficos, con la comunicación respectiva a la memoria principal. También podría comunicar del procesador a una interfaz para bus de expansión, a una interfaz para bus de sistema y así sucesivamente, pues voy a tener un conjunto de diferentes tipos de buses que permiten la comunicación entre los diferentes elementos que tengo dentro de la tarjeta como tal. Pero el bus principal o el bus del sistema comunica a estos, al CPU con la memoria y con los dispositivos de entrada y salida, o para ser más específicos, también con la controladora de acceso directo a memoria. Y esas son varias de las características que podemos encontrar nosotros en cuanto a la parte de los buses principales del sistema. Hablando un poquito más acerca de la jerarquía, en este caso de los buses del sistema, podemos considerar que en este caso primero vamos a tener un bus de tipo local, ¿verdad? Y ese bus de tipo local, pues podemos considerarlo que es de alta velocidad, que conecta prácticamente al procesador a la caché. El controlador de caché, en este caso, pues también puede acceder al bus del sistema. Aquí tenemos que recordar algo importante. Hoy en día, pues tenemos los procesadores y la tarjeta madre de nuestras computadoras tiene la característica de tener dividida la memoria caché. Es decir, tenemos una caché L1, L2 y L3. La L1 va a estar dentro del procesador, mientras que las otras dos están fuera de. Por eso es que también hay buses de comunicación entre el procesador y memoria caché como tal. Entonces, cuando el controlador, en este caso, de la caché también puede acceder al bus del sistema, esta implementación, de cierta manera, permite, ¿verdad?, que los datos que van a acceder al procesador también puedan ir y quedarse o alojarse, en este caso, en la caché. La caché, de cierta manera, pues va a venir y va a asociar aquellos procedimientos o actividades de mayor frecuencia y va a alojar en este caso los archivos para un arranque inmediato de esos procesos o esas aplicaciones, si queremos verlo de esa manera. Es por eso que cuando nosotros cargamos por primera vez un programa y a una segunda vez nos va a cargar mucho más fácil. Entonces la memoria caché pues, se va a encargar de hacer esto. Yo no sé si han oído también un poquito acerca de la memoria Optane que se está utilizando ahora para los nuevos sistemas. Y esto es para poder acelerar los procesos en cuanto a cargar las diferentes aplicaciones que nosotros tenemos. Pues prácticamente lo que están haciendo es utilizando un disco de estado sólido de 16 gigas y lo están utilizando como una especie de memoria caché externa. Entonces en ese disco se guardan los procesos, o en este caso, digamos de cierta manera las librerías principales para hacer que me cargue mucho más rápido todos aquellos programas que utilizo con mayor frecuencia.
Y eso es a lo que hace referencia la memoria Optane, viéndolo así como que un formato muy general, ya tiene más características, pero está interesante el concepto que están metiendo ahorita con esto de incorporar un disco de estado sólido como una memoria caché, no directamente es memoria RAM, sino que memoria caché propiamente. En su momento, pues intentaron utilizar las memorias USB para poder expandir la memoria RAM. Fue muy poco efectivo por las velocidades o las diferencias entre las velocidades que existían en su momento, pero ahora están utilizando como memoria caché un disco de estado sólido que tiene una mejor velocidad y mayor capacidad también. Entonces eso va a ser de gran ayuda a la hora de estar trabajando con, en este caso, programas o aplicaciones que requieren mayor consumo de memoria. Bueno, vamos a terminar ahí por hoy ustedes. Platicamos la próxima semana. Después voy a complementar algunas otras cosas de este tema. Entonces, como les digo, el día miércoles la actividad va a ser lo de los talleres. Revísenlos y me entregan el informe. Y el día jueves comenzamos a las 5 con la configuración del servidor FTP. ¿Les parece bien?